Eduardo Longoni, soy fotógrafo y para mí la guerra de Malvinas estuvo eh, muy ligada a mi trabajo, pero también estuvo muy ligada a mi experiencia personal, porque yo hice la colimba en el año 78 y estuve movilizado por el ejército en la frontera con Chile por el tema de las islas del canal de Beagle. Así que la idea de dictadura y guerra estuvo presente en mí mucho antes de tomar la cámara, ya desde mi experiencia personal. Y viví esa situación de la colimba eh, con- intensamente, porque yo empecé, me llamaron a la colimba en marzo del 78 en un batallón, el batallón logístico 10 que queda en Villa Martelli, donde hoy está Tecnópolis. Y en la primera formación, después de pelarnos y vestirnos de verde, había un teniente coronel que se paseaba y su primer discurso es: miren bien a los compañeros a la derecha y a la izquierda, porque muchos de ustedes van a volver en bolsas de nylon de la Patagonia. Así que cuando llegaron los episodios de abril del 82, la guerra, yo lo único que quería, lo único que le pedía al director de mi agencia era ir a la guerra, a hacer fotos. O sea, yo quería ir a Malvinas. Trabajaba para Noticias Argentinas, eh, y en realidad a los únicos que dejaron estar durante la guerra fueron a los fotógrafos de TELAM, de la agencia oficial, eh, más allá de los fotógrafos que vinieron con los fotógrafos ingleses, que vinieron con la flota, ¿no? Pero desde la Argentina no hubo más fotógrafos, no hubo más que una mirada oficial, ¿no? La del canal oficial, en ese momento era TC, y la de los fotógrafos. Y lejos de hacer algo por mandarme a la guerra, el director de mi agencia me mandó a España al Mundial del 82. O sea que mi primer Mundial fue porque él estaba convencido de que iban a mandar como soldados a la clase 59, a la que yo pertenecía, porque era la única que tenía instrucción para la guerra, por lo del Beagle, ¿no? Así que viví la guerra con la angustia que la vivimos todos los argentinos, y además con la angustia de que yo quería estar ahí. Siempre me pareció que fue como una gran asignatura pendiente para mí. No soy de los fotógrafos que me interesan las guerras, como ese pequeño grupo de fotógrafos internacionales que se desplaza de guerra en guerra. Me parece que a mí me interesaba esta guerra porque era una guerra que yo podía entender. Siempre me gustó fotografiar lo que puedo entender. Ese sentimiento de Malvinas me llevó a los 20 años de Malvinas, en el 2002, a ir a las islas a cubrir, a hacer una nota. Y me pasó una cosa extraña, que fue tantos años, tenía como atragantado eso de llegar a Malvinas, que cuando llegué a Malvinas en el 2002 no sabía qué fotografiar. Tenía como una sensación, primero que tuve una sensación de mucho agobio. eh, por lo cual hay una situación de mucho agobio. Es un lugar hostil, es un lugar hostil. No, es un lugar pequeño, con lo cual cuando uno llega a las islas y más un fotógrafo con una cámara, rápidamente saben que sos argentino, que sos fotógrafo. eh, no aprendí una cosa rápidamente ahí, es que no es que no quieren a los militares argentinos que invadieron, o que para ellos invadieron las islas en el 82, sino que no quieren a ningún argentino. Porque yo fui con esa idea de que, bueno, yo no tengo nada que ver con Galtieri, es más, nosotros lo padecimos más que ustedes, ¿no? En la dictadura. No hay un acuerdo con eso. O sea, detestan a todos los argentinos.
Por lo cual, trabajar no es sencillo. Bueno, más yo no me había preparado muy bien, me parece que me golpeó emocionalmente ese primer viaje. Por suerte tuve revancha y en el 2007 volví a ir a los 25 años de la guerra con una preparación mucho mejor. Durante esos 5 años estudié la guerra, estudié todas las batallas, entendí por qué los ingleses entraron por determinado lugar, qué pasó con las defensas argentinas, qué pasó en general, como que me especialicé en la Guerra de Malvinas con literatura bélica. Y además, bueno, hice algunos contactos, algunos ya había hecho en ese primer viaje, pero bueno, era más difícil hacerlo sobre la marcha porque me había quedado solamente una semana. Hice algunos contactos, logré que me llevaran a algunos lugares interesantes. De hecho, por ejemplo, fui a fotografiar un avión Pucará que había caído en la pradera del Ganso, en los primeros combates aéreos, y que prácticamente no se había visto hasta ese momento, porque estaba muy lejos de la ruta, en un lugar muy poco frecuentado, en el medio de estancia. Estamos hablando también de menor tecnología, ¿no? No sé, satelitalmente no sé, no se podía encontrar. La cuestión es que para encontrarlo estuvimos como 5 horas dando vueltas y con un no sé cómo llamarlos, porque ya no son más kelpers, con un tipo, con un inglés, digamos, ¿no? Que además tenía, pues se llama Patrick Watts, al que de todas maneras le tengo cierta simpatía porque me ayudó mucho en ese viaje, pero era un tipo que especialmente odiaba a los argentinos. Tenía 2 razones casi fundamentales para odiarnos. Uno era que era el locutor de la radio de Malvinas, y según él contaba, tal vez de manera exagerada, cuando en la madrugada del 2 de abril Argentina toma las islas, en vez de ponerle una pistola en la cabeza para que lea la proclama de las Fuerzas Armadas Argentinas, le pusieron literalmente por la ventana un tanque. Me parece un poco exagerado, pero bueno, no importa. Y además odiaba fervientemente a Maradona por el gol con la mano. Por suerte, se ve que era poco afecto a Google, y entonces nunca me googleó porque si no me hubiera odiado especialmente. Bueno, ese viaje es un viaje que yo recuerdo como que me pude meter en lo que son las huellas de la guerra, y de alguna manera un viaje súper triste. Yo creo que no hay un lugar más triste en el mundo que el cementerio argentino de Malvinas, que está en Darwin. Pero de alguna manera tuve así como como la sensación de, bueno, de haber pisado esos campos de batalla y de haber podido entender un poco más la guerra y la tristeza que eso nos genera a todos, ¿no? Realmente creo que es el lugar más triste del mundo. Además de la soledad que implica estar en una colina donde en Malvinas en general siempre el cielo está encapotado, hay mucho viento, hay mucha soledad, no hay nadie, bueno, salvo los viajes donde van familiares, el cementerio es súper cuidado, pero no hay nadie. Y yo había ido en el 2002, pero cuando fui en el 2007, fue mi primer viaje. O sea, el viaje del 2002 lo hice con película, o sea, analógico, pero en el 2007 ya una cámara digital. Y mi sensación era que no podía traducir en fotos la tristeza que yo sentía en ese lugar. Y no sé, hice fotos
de todos los ángulos, me alejaba, me acercaba, buscaba alguna perspectiva y no lo lograba. Era un día súper gris, súper encapotado. Y bueno, estaba con este individuo, Patrick Watts, y habíamos planificado ese día ir a la Bahía de San Carlos, que es el lugar por donde entraron los ingleses. Todos los caminos son medios raros, hay una sola ruta asfaltada y los demás caminos están bastante en mal estado, y era bastante lejos llegar hasta la Bahía de San Carlos, así que él me decía, bueno, si querés llegar a la Bahía de San Carlos nos tenemos que ir ahora. Bueno, finalmente nos fuimos, y yo me fui, además de la tristeza, con mucha bronca, porque sentía que lo que tenía, la foto que tenía no transmitía exactamente lo que a mí me pasaba. Cuestión que nos pasa mucho a los fotógrafos, ¿no? Que a veces la foto no traduce exactamente lo que te pasa. Por eso, bueno, por eso los fotógrafos tenemos, a lo largo de años, de décadas de trabajar, tal vez un puñadito de fotos que nos identifican, muy poquitas. Que es cuando todo, el ojo, la mirada, el corazón y tu alma están en el mismo eje, eso que decía Cartier-Bresson. Bueno, la cuestión es que me iba para la Bahía de San Carlos, y como el camino era así como medio de tierra, yo qué sé, me fui como adormilando como los bebés en un auto, y cuando me desperté, era una cortina de agua, que el limpiaparabrisas de la camioneta no daba abasto, y se ve que me desperté con la imagen de las cruces en los ojos, y vi una foto, que era la posibilidad de fotografiar esas cruces a través de ese vidrio todo empapado, que era como si la cámara llorara, ¿no? Entonces le pedí a Patrick Watts que diera vuelta, que fuera para el cementerio. Bueno, después siempre se quejaba de todo el tipo. Dio la vuelta, y por suerte cuando llegamos seguía diluviando, y es una foto que está hecha desde dentro de la camioneta. Tuve un recuerdo, siempre hay muchos recuerdos así que tienen que ver con la dictadura, ¿no? Tuve el recuerdo de que a veces cuento que en el año 85, cuando fue el juicio a las juntas, y la primera vez que entraron todos los militares a la Cámara Federal para sentarse en el banquillo de los acusados, fue la única foto que yo hice en mi vida llorando. Porque, bueno, no podía creer ver eso. Después de tantos amigos, bueno, desaparecidos, haberla pasado tan mal en esa época, verlos entrar a ser juzgados. Y esta foto era yo hice de los militares, era una foto donde yo lloraba, pero yo lo que veía con esta foto de la camioneta era que la que lloraba era la cámara. Y bueno, hice esa foto de esa manera, y ahí sí sentí que esa era la foto que traducía mi estado de ánimo. Con este señor que era una especie de guía de guerra, o sea, es un tipo, me estoy refiriendo a Patrick Watts, ¿no? Sabía mucho, pero además yo, como había leído bastante, le fui pidiendo cosas, y él durante meses, y él más o menos me las pudiendo, fuimos pudiendo armar una agenda para esa semana. Y yo le había pedido que yo quería charlar y fotografiar a algunos granjeros, porque yo había estado solamente en la ciudad, ¿no? En Puerto Argentino. Eh, y entonces él me consiguió eh, unos granjeros, una pareja que vivía muy cerquita del Mont London, que es el último monte donde estuvieron las defensas argentinas, y íbamos rumbo al lado del río Murrell. Íbamos rumbo a este lugarcito, a esta granja, y bueno, en la granja había un matrimonio. Ella era la hija del dueño de este lugar, y había estado viviendo
efectivamente durante la guerra ellos se tuvieron que ir, su papá, su mamá, ella y sus hermanos, porque bueno, era el campo de batalla, tuvieron que ir de ahí. Y cuando volvieron, la casa no estaba incendiada, estaba así, faltaban cosas, sobre todo faltaba toda la comida y, y alguna ropa. Bueno, hicieron su vida, ella finalmente sus padres murieron, ella se casó y ahí vivía con su marido, y entonces lo que me contó es que el año anterior, en el 2006, un día tocaron la puerta de su casa y atendió, y era un señor con su mujer y con sus dos hijas, que venía a contarle una historia que era que él había sido colimba, había sido soldado y que había tomado esa casa porque ellos pensaban que en esa casa había un comando inglés que pasaba información de dónde estaban las tropas argentinas, pero bueno, finalmente después de vigilar la casa con 4 o 5 soldados y algún oficial a cargo, supongo, dieron cuenta que no había nadie, entonces entraron a la casa y él lo que venía con un pullover, con un paquetito con un pullover, a decirles que, bueno, ahí había comido después de muchos días y que habían subido a la habitación y él había tomado un pullover que le recordaba el olor de su abuela y que estaba todo mojado, había perdido no sé cuántos kilos y que se puso ese pullover y ese pullover para él le salvó la vida. Tenía una ropa abrigada y con ese pullover cayó prisionero y viajó en el Canberra, que era un barco inglés que devolvió a los prisioneros. Venía a devolverle el pullover a su verdadero dueño. Y me contó esa historia muy conmovida a esta señora, y yo le pedí que me lo mostrara. Lo tenía, y ella tenía el pullover con una cartita, porque él había escrito, él era bilingüe, había escrito una carta en inglés por si no encontraba a nadie, porque su idea era dejar el pullover en un paquetito con la carta, diciendo esto, que había tomado que él me contó después esta historia, yo cuando volví a Buenos Aires lo llamé, me dijo que se había comido 3 panes de manteca seguidos, lo que había encontrado en la heladera, como una especie como un animal, ¿no? Porque, bueno, cualquier cosa comestible que hacía días que no comía. Esto lo puedo corroborar, porque cuando yo hice la colimba y estuve en el sur, estuvimos un mes sin comida. Y ella tenía, como les decía, este pullover y esta carta, y bueno, yo hice una foto, es una foto de un pullover y una carta, que no tiene la historia, que las fotos muchas veces son conmovedoras y te agarran de la solapa y te dicen mirame y cuentan una historia y la cuenta potentemente, y a veces no. A veces es un registro de algo que la historia que está detrás es mucho más potente. Y me parece que, por suerte lo comprendí rápidamente de mis maestros en Noticias Argentinas, que es que el fotógrafo no tiene que tener una veleidad, tiene que saber contar. Y para mí esa foto era eso. Creo que tal vez de ese viaje es la historia más conmovedora. Pero no es la mejor foto, obviamente. Es la historia más conmovedora. Yo después, cuando lo llamé a Miguel Ángel Savage, que así se llama el soldado, primero no me quería contar mucho porque, primero que no sabía cómo yo sabía esta historia, porque yo se lo conté. Y bueno, empatizamos mucho por el hecho de que yo también había estado a punto de una guerra, y él me contaba eso, me lo contó como una historia casi, no solamente de ir a devolver este pullover a quien él decía que le pertenecía. Yo le decía, yo creo que el pullover te pertenece mucho más a vos que al papá de esta chica, pero él me lo contó porque
rápidamente después de la guerra él pudo hacer su vida y trabajar, trabajó en un negocio que era de su papá, se casó, tuvo hija, y ese pullover siempre estuvo presente en su casa, lo tenía enmarcado. Y, y estuvo lejos de este fenómeno tan triste que es que, bueno, casi no, creo que ahora más de los soldados que murieron en campo de batalla en las islas se suicidaron en los años posteriores. Pero sí me contó que en una época empezó a soñar mucho con la guerra. Y de alguna manera ese viaje fue como exorcizar eso que le pasaba. Y ahí compró los pasajes para ir él con su familia y hacerles conocer el lugar donde él había estado. Y además esto que es reconmovedor, ¿no? Devolver el pullover que le salvó la vida. Y lo que a mí también me conmovió, sí hay gestos humanos que trascienden una guerra, ¿no? Esta cuestión de que ellos, los granjeros, comprendieron claramente la acción de este pibe, ¿no? Que había tomado ese pullover prestado para salvar su vida y que lo había devuelto. Yo tuve la suerte de trabajar en una agencia como Noticias Argentinas, que era una agencia que estaba plenamente en contra de la dictadura. Desde el primer día que yo llegué, fue una agencia muy crítica a la dictadura. De hecho, durante la guerra estuvo clausurada por dar información eh, no permitida por los entes que regulaban o que censuraban cierto tipo de información. Algo que sé de primera mano, porque esta historia de cómo se trataba la información y de si estamos ganando o no estamos ganando, es que es bastante sabida, eh, es algo que tal vez muestra a la dictadura de manera, con respecto a la información, de manera más miserable aún. Recordando que los únicos fotógrafos que estaban estuvieron en la guerra fueron los fotógrafos de Telam. Muchas veces esos fotógrafos tenían muchas dificultades para transmitir las fotos. O sea, estamos hablando de época de fotografía analógica, había que montar un laboratorio, tener un transmisor de telefoto, que era algo así como una especie de aparato sofisticado, como si fuera un fax sofisticado, digamos, y una buena línea telefónica o de radio, cosa que empezó a hacerse complicado en la época cuando empezó la guerra. Entonces muchos de ese material, de esos rollos, viajaban, además de que transmitían unas poquitas fotos, porque en esa época, hoy podemos transmitir, no sé, 100 fotos por WeTransfer no sé, 15 minutos, pero en esa época cada foto tardaba 15 minutos. Entonces muchos, como había todavía un tráfico aéreo con el continente, muchos de esos materiales volaban como en forma de rollo. Lo sacaban de la cámara, era el rollo entero, a veces sin revelar, a veces revelado. Y eso empezó a ser una mercancía de la dictadura. Cada fuerza creó como una especie de agencia que vendía esas fotos, que obviamente eran fotos de dos fotógrafos que estaban allá, de Eduardo Farré, que hace poquito murió, y de Román von Eckstein. Eran fotógrafos de Telam y eran laburadores. Y que nunca vieron ni sus fotos firmadas, ni plata por eso. Y estas agencias, tanto de la Marina, de la Fuerza Aérea y del Ejército, lo que empezaron a hacer era venderle estas fotos a los corresponsales extranjeros. Damos en cuenta una cuestión, ahora que lamentablemente estamos viviendo, el mundo está viviendo otra guerra, y una guerra en Europa, porque siempre hay guerra, ¿no? Lo que pasa es que hay guerras que no tienen publicidad.
Ahora hay muchos fotógrafos y mucha televisión en Ucrania. No muchos en los campos de batalla, pero muchos en lugares donde están lejos en Kiev, en Lviv. Pero acá, directamente, todos los corresponsales que vinieron, estamos hablando de una guerra, que era una guerra muy importante para el mundo, porque era una guerra entre dos naciones occidentales, y además era una guerra de trincheras, una guerra colonialista, era una guerra, y había mucha prensa, y toda esa prensa no podía llegar a las islas. O sea, toda la prensa internacional estuvo en el Sheraton de Buenos Aires, a, no sé, miles de kilómetros de las islas. Muchos de esos cronistas, editores, lo que fuera, eran los compradores de este material pirateado. En general era la parte del león, era lo mejor que tenían. O sea que no solamente la dictadura se valió de algunos medios para decir vamos ganando, sino que además hizo negocios con la prensa. Negocios absolutamente espurios, ¿no? Porque era material de algunos fotógrafos que se comercializaba, y se comercializaba en miles de dólares. Teniendo en cuenta la desesperación, las revistas europeas, sobre todo, siempre tuvieron mucho dinero. No tenían la posibilidad de tener un fotógrafo ahí, bueno, había que comprar lo que fuera. Y compraban eso. Por lo cual, todo el manejo... sabemos que en una guerra, voy a decir una obviedad de esa, ¿viste? Que todo el mundo dice que la primera víctima, la verdad, que todas las guerras tienen propaganda. Ahora, esta guerra tiene propaganda de los ucranianos, de los rusos, de los europeos, de la OTAN. Son pocos los que están en la primera línea sabiendo exactamente lo que está pasando, por lo menos en ese lugar, ¿no? Porque tampoco es que porque estés en una ciudad bombardeada sepas cómo va la guerra en general. Lo cual, siempre hay una información fragmentada y siempre hay propaganda. Lo que no sé es si siempre, además de propaganda, hay este tipo de miseria que tuvo que ver con la dictadura, ¿no? Bueno, esto que no, hoy desde lejos, desde un poco más lejos, no se nos escapa, ¿no? Esta cuestión de no solamente secuestraban y desaparecían a la gente, sino que se robaban desde una casa hasta un velador. Así que, ¿por qué no se iban a robar los rollos de los fotógrafos? Uno no sabe, supongo que nadie sabe lo que es la guerra hasta que no la vive, y tampoco una guerra se debe parecer a la otra. Esta fue una guerra, la última, quizá la última guerra de trincheras que hubo, y además fue una guerra eminentemente nocturna, donde el ejército inglés avanzaba de día y atacaba de noche. Y Argentina en general tuvo una posición defensiva de la ciudad, de Puerto Argentino, y defensiva. Por lo cual, a ver, hacer un ejercicio de libre imaginación total, porque yo no estuve en la guerra, los fotógrafos que estuvieron en la guerra de Telam nunca pudieron casi salir de Puerto Argentino. O sea que solo pudieron fotografiar ahí, en ese lugar. Y por otro lado, un lugar donde no hubo guerra, ¿no? Porque el ejército argentino firmó la capitulación con las últimas defensas en el Mont London, cerca de Puerto Argentino, pero no es, digo, cerca caminando, son 4 kilómetros, 5, pero bueno, pero no hubo guerra dentro de la ciudad. Por lo cual,
Si tuviese que hacer un juego de libre imaginación, me imagino fotografiando a los soldados, me imagino fotografiando esas privaciones que pasaba, las trincheras. Una de las fotos que yo hice en el 2007, que era una trinchera, también había ido con este tipo, con Patrick Watts, y era una trinchera que estaba cerca de la ciudad, y yo le dije, bueno, andate que me quiero quedar acá. En esa época todavía fumaba, y entré, porque es una trinchera que está cavada como en las rocas y tiene un techo de chapa que todavía existe, oxidado, agujereado. Y me acuerdo que me quedé un largo rato ahí, largo, ¿sí? 2 horas. Había una suela de una zapatilla, como algunas huellas de esa guerra. Yo lo que veía era el horizonte, ¿no? Las nubes. Y imaginé los soldados que estuvieron ahí vieron, por ese huequito que yo veía al horizonte, vieron venir la muerte, ¿no? Vieron venir a sus enemigos mejor armados, o ni siquiera tal vez los vieron venir porque cayó una bomba y no vieron nada más. Y por lo cual supongo que lo que me imagino es sí, fotografiar a los soldados que no tenían instrucción, que no tenían... Siempre me impresionó mucho, encontré muchas suelas de zapatillas, como estas zapatillas de goma. ¿Cómo a alguien se le ocurrió mandar a soldados con zapatillas a Malvinas en junio, en mayo, que siempre está mojado? Bueno, eh, y seguramente lo hubiera fotografiado con eso que dice Mariana, con esa mirada que alguna vez dije que, bueno, tenía una mirada brutal, no solamente porque era brutal lo que pasaba delante mío, sino porque yo era realmente un bruto fotográficamente, ¿no? Un tipo que no había tenido ninguna preparación. Para mí la cámara era como un instrumento de militancia, ¿no? La palabra evolución tiene muy buena prensa, ¿no? Parece como que la evolución es que uno va siempre siendo mejor, y yo creo que no necesariamente es así, pero de alguna manera la evolución de una mirada a veces es tener una mirada más precisa, más fina, más estética, que tenga más capacidad de dilucidar en las luces y demás. Y creo que con la mirada que yo tengo hoy, en la época de la dictadura, me hubiera comido toda la foto que hice. O sea, hubiera estado tratando de tener tal nivel de perfección que no hubiera tenido ni las madres con los caballos, ni los militares mirando la cámara, ni nada. En ese momento era eso, levantar la cámara y disparar más rápido de lo que implicara ser blanco móvil para la lectura, que tenía en la calle esa máxima de que lo que no se veía no ocurría. Por lo cual había que fotografiar y tratar de irse para que uno pudiera preservar ese material. Nos pasamos la vida puteando a la Argentina, y tenemos la única democracia que juzgó a su dictadura precedente, que en el medio de el poder todavía descansaba en ellos, ¿no? Descansaba en la dictadura. Se juzgó también a los militares que hicieron un desmanejo de la guerra, que aún hoy se sigue peleando por abrir archivos. El otro día me tocó viajar a La Plata en la UTN porque la Comisión Provincial de la Memoria, la Comisión de la Provincia de Buenos Aires, tiene en su poder los archivos de la Dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia. Le hizo entrega de todos los archivos que tenían que ver con los estudiantes desaparecidos en la UTN de La Plata, de Berisso en realidad. Me parece que nosotros, como sociedad,
tenemos, más allá del este resurgir de las derechas latinoamericanas y del negacionismo, tenemos una sociedad que tiene memoria. A mí me disgusta que haya 4 marchas, me encantaría que hubiese una sola. Y me encantaría que todos los partidos políticos fueran. A mí me parece que con la guerra pasó lo mismo. Más allá de años de tratar de ocultar a los soldados, que lo llevó exactamente a este tema, ¿no? A que muchos de ellos se suicidaran, a que no tuvieran posibilidades, a que no se les diera el trabajo, que la pensión que les daban no alcanzaba. Supongo que tal vez aún hoy pasa esto, ¿no? Pero de todas maneras, yo creo que más allá de cierto negacionismo, la mayoría de los argentinos tenemos memoria, e intentamos, o por lo menos, no sé, yo me alejé hace rato de la cuestión partidaria, lo que sí me importa, hasta mi última foto, es guardar la memoria de los argentinos, guardar la memoria de lo que fue la dictadura, y la dictadura fue todo esto. Fueron los desaparecidos, la cuestión económica, las 2 guerras en las que, una guerra y media, ¿no? Porque la otra estuvo a punto de suceder, de no haber sido por la mediación del Papa, o de no haber sido por la tormenta que le impidió a Macera tomar las islas, con esa pelea que tenían Macera y Videla por donde empezaba la guerra. Estoy hablando de la guerra del Beagle, ¿no? La guerra contra Chile, que hubiera sido, bueno, otra tragedia.